aquí presentes. Es para mí un privilegio estar entre ustedes y estar para traerles la palabra de Dios. En esta ocasión voy a tener una lectura. Se encuentra en el último libro del Antiguo Testamento, o sea, el libro del profeta Malaquías, el capítulo 4, y leemos el verso 4 que nos dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Pueden tomar asiento. Cuando el profeta Malaquías nos habla acerca de recordar la ley de Moisés, nos está hablando del tiempo final. Y nos dice también: he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies, en el día que yo hago, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y después de eso es que nos dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. Si nos dice que nos recordemos de la ley de Moisés, su siervo, entonces hay que tomar en cuenta esas palabras, porque nuestro Dios, siendo sabio, Él ha mostrado en la ley y las ordenanzas que le dio al pueblo hebreo, cuando le dio leyes y ordenanzas para todo Israel, Él allí le estaba dando al pueblo hebreo a través de Moisés un programa que Dios llevaría a cabo, que Dios estaría desarrollando, y Él tenía que traerlo a la tierra. Él tenía que darlo a los seres humanos, y Él tenía que traerlo a través de un profeta, para que así eso fuera la palabra de Dios, para que así los planes y propósitos divinos pudieran venir entre los hombres a una etapa más cerca de su realización. Y cuando fueron dados, cuando fueron hablados por el gran profeta Moisés, ya esos pensamientos divinos, esos planes divinos, vinieron a pasar a una segunda etapa. Vinieron a ser la palabra hablada. Y aunque el pueblo hebreo no podía comprender con claridad que Dios llevaría a cabo todo eso que Él le estaba dando al pueblo hebreo en la ley y las ordenanzas y solemnidades
para que el pueblo hebreo guardara, aunque el pueblo hebreo no entendía que eso mismo sería lo que Dios realizaría en su programa. Con todo y eso, el pueblo hebreo lo guardaba, lo que era semanal, lo que era anual, pues anual, lo que era cada 7 años, cada 7 años, y lo que era cada 49 años, cada 49 años. Y así por el estilo encontramos en la ley y ordenanzas que dio Moisés al pueblo hebreo un hermoso programa divino que sería desarrollado entre los seres humanos. Pero no fue entendido allá en el comienzo, porque en el comienzo se creyó que eso solamente tenía una implicación en cuanto a la práctica que se llevaría a cabo en medio del pueblo de Israel. Pero la mente de Dios es más alta que la mente humana. Los pensamientos divinos son más altos que los pensamientos humanos. Este pueblo tenía, por supuesto, que tomarlo en esa forma literal y practicarlo así, porque ellos venían a ser el grupo de personas, el pueblo en donde se reflejaría, se vería todo eso que Dios habría de llevar a cabo en su programa divino. Por eso tenemos que recordar a Moisés y las leyes y ordenanzas que él dio, porque eso nos recordará que Dios mostró a través de Moisés todo el programa divino que Dios tenía en su mente para llevar a cabo entre los seres humanos. En todo aquello que el pueblo de Israel guardaba, se reflejaba el programa divino. Se reflejaba todo lo que Dios habría de hacer en beneficio del ser humano. Se reflejaba todo lo que Dios habría de hacer para bendecir a los seres humanos. Esta noche, recordando a Moisés y recordando sus leyes y ordenanzas y solemnidades, recordamos la Pascua. La Pascua. La Pascua fue ordenada por Dios. Cuando el pueblo de Israel fue a salir de Egipto, Dios le dijo a Moisés que tomaran un cordero de 1 año, lo tomaran el día 10 y lo guardaran hasta el día 14 del primer mes del año, del mes de Abib, porque el mes de Abib vendría a ser el primer mes para los hebreos, porque ese sería el mes en que Dios los sacaría, los libertaría, cumpliendo la promesa que le hizo a Abraham, que después de los 400 años de esclavitud, Dios los libertaría con mano fuerte. Y para comenzar, para entrar, para salir en ese éxodo, se comenzaba con una gran solemnidad, con la Pascua. La noche que el pueblo hebreo iba a salir fue la noche que tenía que guardar esa solemnidad, tenía que guardar la fiesta de la Pascua. Tomaría un cordero de 1 año el día 10 y el día 14 lo sacrificaría. Y esa sería la noche en que saldrían de Egipto. Encontramos que
ese cordero se lo comerían asado, no en otra forma, sino asado. No había la oportunidad para nadie para que dijese: a mí no me gusta la carne asada, a mí me gusta en un guiso, a mí me gusta hervida en agua, o me gusta frita en manteca o en aceite. Pero Dios dijo asada, porque era una de las solemnidades que Dios daba para el pueblo de Israel. Esta primera solemnidad se conoce como la Pascua. La sangre de este cordero sería tomada y colocada en el dintel de la casa, en la entrada, y esa noche se comerían todo ese cordero, no dejarían nada, y lo que quedase lo quemarían al fuego, porque no se podía dejar nada hasta la mañana. En esa noche Dios dijo: yo heriré a todo primogénito de Egipto, pero ustedes pondrán sobre el dintel de la puerta la sangre del cordero pascual. Y cuando yo pasaré, yo veré la sangre y pasaré de vosotros. Donde no haya sangre, la sangre del cordero pascual, el ángel de la muerte entrará y morirá el primogénito. Así es que encontramos que habría mortandad en toda la tierra de Egipto, excepto en los lugares que se estuviera practicando la Pascua del Señor, porque ahí colocarían la sangre del cordero sobre el dintel. Donde no se estuviera practicando la Pascua del Señor, no podría haber sangre, porque la sangre la traía, la producía el cordero pascual. Luego encontramos, luego del éxodo, luego de esa salida, encontramos que más adelante Dios le dijo al pueblo hebreo que la Pascua la celebrarían, la practicarían siempre una vez al año, en el mes de abril o mes de Abib, el día 14, pero el día 10 tomarían el cordero, porque ese día 14 fue el día que Dios los sacó de Egipto. Fue ese el día de la Pascua, fue ese el día que sería conmemorado por el pueblo hebreo. Cada año que el pueblo hebreo practicaba, conmemoraba, llevaba a cabo la Pascua, estaba recordando la salida de la esclavitud de la tierra de Egipto. El pueblo hebreo siempre recordaba eso. Y cuando sus hijos le preguntaban por qué hacían ese sacrificio y por qué hacían todo eso, ellos entonces le contaban la historia del éxodo, la historia de la liberación, la cual fue efectuada conforme a la promesa de Dios. Encontramos
que por años y años el pueblo hebreo estuvo practicando la fiesta de la Pascua. Ahora tenemos que notar una cosa. Todos los años el pueblo hebreo practicaba la fiesta de la Pascua. Pero había uno de los años que era un año muy especial, en el cual la Pascua era una Pascua en donde entraba en el año del jubileo. O sea, cada 49 años, el año 50, era un año muy especial para el pueblo hebreo. Y la Pascua también se celebraba en ese año. En todos los años se llevaba a cabo la Pascua. Pero eso hablaba de dos cosas. Hablaba del pasado y hablaba del futuro. Del pasado, pues de algo que aconteció en el programa divino, lo cual Dios había hablado que Él llevaría a cabo, lo cual fue la promesa de liberación que le hizo a Abraham, en donde libertaría a su simiente, la simiente de Abraham, luego de los 400 años. Pero hacia el futuro, eso señalaba que un día Dios llevaría a cabo una gran labor, una gran obra. Dios llevaría a cabo un éxodo, y en ese éxodo habría una Pascua también. Sería un segundo éxodo. Sería un éxodo espiritual. Por lo tanto, cuando llegó el tiempo para Dios hacer conforme a lo que le había notificado a Moisés, entonces Dios se movió a la escena. Se movió a la escena para la liberación, para libertar a sus hijos. No libertarlos del reino de Faraón, sino del reino de las tinieblas. Del Faraón caído llamado Luzbel o Lucifer. O, como todos le conocen, el diablo o Satanás. Para sacarlos, para libertarlos de ese imperio, de ese reino que por siglos y siglos tenía en esclavitud a la simiente de Dios. Cuando llegó el tiempo señalado por Dios para la liberación, para la libertad, encontramos que tenía que aparecer el Cordero. Tenía que surgir en la escena todo lo que estaba en la escena del pueblo hebreo. Pero acá el cuadro es un cuadro espiritual. Cuando Moisés fue allá al pueblo hebreo, fue para anunciarles la liberación, la libertad, anunciarles el éxodo. Pero cuando se cumplió el tiempo de Dios, para Dios realizar en su programa este nuevo éxodo, apareció en la escena un hombre allí, el cual tomó el libro del profeta Isaías y buscando
la escritura del profeta Isaías. Allí, cuando le fue dado por el ministro, buscó la escritura, el capítulo 61 del profeta Isaías, y comenzó a leer las siguientes palabras. El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad, y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y comenzó, y enrollando el libro, lo dio al ministro y sentóse. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Esto fue lo que aconteció cuando Dios, en su programa divino, descendió a la tierra para realizar lo que Él le había dado a Moisés que notificara al pueblo hebreo, y que el pueblo hebreo guardaba año tras año desde el éxodo, desde el día que salió de Egipto, el cual fue el 14 de Abib. Cuando apareció Jesús de Nazaret, apareció anunciando libertad, hablando de la liberación del ser humano, hablando de que Él los libertaría del poder de las tinieblas. Y luego, para que no faltase el anuncio de lo que Dios le había mostrado a Moisés allá, que en el Éxodo tenía que haber una Pascua, Juan el Bautista, cuando vio a Jesús de Nazaret, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Allí estaba Juan el Bautista presentando a Jesús de Nazaret como el Cordero Pascual que fue tipificado, que fue figurado en las ordenanzas de Moisés. Allí Juan el Bautista estaba recordando y recordándole al pueblo las leyes y ordenanzas de Moisés, porque Dios allí estaba trayendo todo lo que utilizaría para hacer realidad lo que le dio al pueblo hebreo para que practicara como algo simbólico. Los símbolos, los tipos y figuras se convertirían en una realidad del programa divino, porque con eso se realizaría un plan divino que estaba oculto para los seres humanos, pero que sería revelado. Pero Dios, en las leyes y ordenanzas y solemnidades que le dio al pueblo hebreo, había mostrado lo que sería la redención para el ser humano. Y allí Dios se movió a la escena cuando apareció Jesús.
se movió para llevar a cabo un segundo éxodo y para llevar a cabo una nueva Pascua que había sido tipificada por la Pascua del pueblo hebreo. Lo que era un memorial, simbolismos del pueblo hebreo, se convertirían en una realidad divina para bien del ser humano. Cuando murió Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario, allí estaba muriendo, allí estaba siendo sacrificado el Cordero Pascual del programa divino. Allí estaba siendo sacrificado el Cordero Pascual de los planes que Dios estaba llevando a cabo. Esos planes eran para la liberación de sus hijos, para darles la libertad a sus hijos, libertarlos del poder del enemigo, libertarlos del imperio, del reino del diablo y traerlos a una nueva tierra, traerlos al reino de Dios. Encontramos que así como la sangre del Cordero del Antiguo Testamento era colocada esa sangre sobre el dintel de la casa, la sangre de Jesucristo es colocada sobre el dintel de la casa terrenal, sobre el corazón de cada uno de los hijos de Dios. Y entonces los hijos de Dios, los que tienen al Cordero Pascual y su sangre colocada en el dintel del corazón, tienen la promesa de no ver muerte, sino que ha pasado de muerte a vida, ha pasado del reino de las tinieblas al reino del Hijo de Dios. Porque nuestra Pascua fue sacrificada 2000 años atrás aproximadamente para la liberación de todos los hijos de Dios. Por eso el apóstol San Pablo, cuando predicaba, anunciaba la nueva Pascua, y él decía allá en sus cartas, allá en Primera de Corintios, en el capítulo 5, el apóstol San Pablo nos dice de la siguiente manera. Primera de Corintios, el capítulo 5, y quiero leerlo directamente, dice de la siguiente manera. Limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Nuestra Pascua es Cristo. Él es el Cordero Pascual. Y su sangre es la sangre del nuevo pacto. El apóstol Pablo, hablando también allá en la carta a los hebreos, nos dice en el capítulo 9,
nos dice de la siguiente manera. Capítulo 9, verso 23 en adelante, dice: fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas, empero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Amén. En el Antiguo Testamento, cuando Moisés dedicó el templo, cuando Moisés dedicó el tabernáculo, Moisés roció con sangre todos los utensilios y todas las cosas del templo. Y el apóstol San Pablo dice que todo eso que fue rociado con sangre ahí en el templo era tipo y figura de lo celestial, del templo celestial. Y dice que lo celestial sería rociado con mejor sacrificio que el sacrificio que Moisés usó para rociar los utensilios y todas las cosas que en el templo habían. Encontramos que la Escritura nos dice que somos templo de Dios, templo del Espíritu Santo. También la Escritura nos dice que somos el templo del Señor, somos el cuerpo del Señor. Y el cuerpo del Señor, el templo del Señor, con todo lo que hay dentro que lo compone, sería rociado con mejores sacrificios que los que fueron utilizados por Moisés para rociar en el templo y las cosas del templo en aquel tiempo. Pero recordando a Moisés, recordamos que si aquel templo y las cosas del templo allá fueron rociadas con la sangre de un animal para ser todo purificado, entonces el templo del Señor, con todos los componentes del templo del Señor, serían rociados con un mejor sacrificio que el que llevó a cabo Moisés. Allá hubieron muchas cosas dentro del templo, pero todas esas cosas fueron tipo y figura de lo que habría dentro del templo del Señor. Pero todo sería rociado con un mejor sacrificio. Y para eso se necesitaba la Pascua. Se necesitaba un cordero pascual. Y ese cordero pascual vino a ser el Señor Jesucristo. Y con su sangre en el templo del Señor ha sido rociado todo aquel que está dentro de ese templo, de ese cuerpo místico del Señor. Es con la sangre del Señor Jesucristo que todos hemos sido rociados. Es por su sangre que Él ha hecho esa gran obra. Él la mostró
en el Antiguo Testamento y Él la ha realizado en el Nuevo Testamento. Él lo ha hecho con la Pascua, porque la Pascua del Antiguo Testamento es Jesucristo muriendo por todos nosotros y con su sangre limpiándonos de todo pecado. Lo que fue una vez tipo y figura, una sombra de lo que habría de venir, se convirtió con la muerte del Señor en una realidad palpable para los seres humanos, recordando la ley de Moisés, recordando a Moisés, encontramos que todas las cosas del Nuevo Testamento ya fueron reflejadas, fueron colocadas simbólicamente en el Antiguo Testamento. Por eso dice el apóstol San Pablo que las cosas del Antiguo Testamento fueron tipo y figura de las cosas venideras. La Pascua nuestra no es una Pascua que año tras año nosotros tenemos que hacerla, matar un corderito año tras año, sino que ya fue hecha. Dios en su programa la llevó a cabo. Y nosotros entonces hacemos lo que dijo el Señor, porque Él dijo: el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida permaneciente en sí mismo. Todo esto está en una forma espiritual. Por lo tanto, cuando comemos su palabra, su mensaje, comemos su carne. Porque Él dijo que su palabra era espíritu y era vida. Y también Él dijo que su palabra era el pan de vida. Porque su palabra es espíritu y es vida. Así es que la Pascua es algo que para cada uno de ustedes es una realidad. Fue hecha una vez, porque fue una Pascua perfecta. Y su sangre, una sangre perfecta para quitar el pecado del mundo. Y dice la Escritura: su sangre nos limpia de todo pecado. La Pascua recordando a Moisés, recordando la ley de Moisés. Pablo anunció la Pascua cuando predicó el Evangelio de Jesucristo. Él les presentaba a la gente la Pascua, no la Pascua literal de un cordero literal, sino la Pascua espiritual de Dios, del programa de Dios, en donde Jesucristo era y es el Cordero Pascual. La primera edad anunció, experimentó esa realidad. Nos encontramos entonces en el tema de esta noche, la Pascua, de la serie Recordando la Ley de Moisés. Nos encontramos en la primera etapa o primera edad del programa de Dios.
En las próximas conferencias hablaremos sobre las demás fiestas y solemnidades y estatutos y ordenanzas que Dios le dio al pueblo hebreo a través de Moisés. Estaremos entonces recordando la ley de Moisés, las ordenanzas, las leyes, las solemnidades que Dios le dio al pueblo hebreo a través de Moisés. Para mí es un privilegio poderles recordar a ustedes a Moisés, el gran profeta de Dios, el cual le trajo al pueblo hebreo las ordenanzas y leyes divinas para todo Israel. Y estaré mostrándole a ustedes todo lo que eso del pasado que trajo Moisés, todo lo que representa para el presente. Por lo tanto, recordemos a Moisés, recordando la ley de Moisés. En nuestro tema de hoy, la Pascua. Creo que ha sido un tema muy sencillo. Ya ustedes conocían de este tema y ustedes habían escuchado también acerca de este tema, pero estamos recordando la ley de Moisés. Estamos recordando las solemnidades, los estatutos, las ordenanzas que Moisés le trajo al pueblo hebreo y viendo cuál es el programa que Dios tuvo en su mente cuando le dio todas esas leyes y ordenanzas al pueblo hebreo. Porque todo lo que Dios le dio al pueblo hebreo, Dios luego lo realizaría en su programa para beneficio del ser humano, para el beneficio de la simiente de Dios.